¿Vives aterrorizado por lo que los demás piensen de ti en cada maldito momento de tu existencia? ¿Modificas constantemente tu forma de ser? ¿Te endeudas hasta el cuello para comprar ropa que no puedes permitirte y mides tu propio valor como ser humano por la patética cantidad de likes o aplausos falsos que recibes a través de una pantalla brillante? Te has convertido, sin darte cuenta y por tu propia cobardía, en el esclavo más triste y miserable de todos. El esclavo voluntario de las opiniones de gente a la que, en el fondo, ni siquiera le importas lo más mínimo. Escúchame con muchísima atención y deja de mendigar validación por un instante. Soy Diógenes de Sinope. Viví en un sucio barril de madera tirado en las asquerosas calles de Atenas. No tenía absolutamente nada a mi nombre, y aún así, me burlé a carcajadas en la cara de los hombres más ricos y poderosos del mundo. El mismísimo Alejandro Magno, el conquistador de la tierra, se arrodilló frente a mí para ofrecerme el imperio entero y yo solo le pedí que se apartara porque me estaba tapando la luz del sol. Ese nivel de libertad absoluta, gélida e inquebrantable, esa colosal capacidad de mirar a los ojos al hombre más letal del planeta y tratarlo como a un simple estorbo, es algo que tu mente moderna, frágil y domesticada no puede siquiera llegar a concebir en sus mejores sueños. Os habéis convencido a vosotros mismos de la asquerosa mentira de que la libertad consiste en poder comprar más cosas, en tener más estatus social y en que todo el mundo os reconozca por la calle para acariciar vuestro ego. Pero yo descubrí, a base de frío y hambre, que la verdadera y aplastante soberanía del ser humano solo se alcanza cuando destruyes por completo tu necesidad de encajar en el rebaño. Y lo que te voy a contar a lo largo de esta historia no es un cuento bonito sobre la humildad o la pobreza. Es un manual de guerra psicológica diseñado para que aprendas a amputar de raíz esa necesidad enfermiza de agradar a los demás, para que dejes de ser un títere asustado y te conviertas en el amo absoluto de tu propia indiferencia. Para que vuestros frágiles cerebros entiendan cómo llegué a convertirme en el hombre más temido, libre e intocable de toda Grecia. Primero tenéis que comprender que yo no nací siendo un vagabundo andrajoso que dormía en un barril por simple casualidad o por una absoluta falta de oportunidades. Yo nací en Sinope, una próspera y bulliciosa colonia griega en las lejanas costas del Mar Negro, y mi padre era Icesias, un banquero inmensamente rico y respetado que controlaba la acuñación de la moneda oficial de toda la ciudad. Yo conocía a la perfección el seductor tacto del oro puro, el exquisito sabor de la buena comida reservada para los reyes y el falso respeto que la gente te profesa cuando llevas ropas caras y portas un apellido poderoso. Fui educado meticulosamente para ser exactamente igual que vosotros, un buen ciudadano obediente, un hombre de negocios sumamente ambicioso y un engranaje perfecto dentro de una sociedad que medía el valor exacto de un hombre por el peso de su bolsa de monedas. Sin embargo, desde muy joven empecé a sentir un profundo, visceral y nauseabundo asco por la asfixiante hipocresía que observaba todos los días en las reuniones de negocios de mi padre y en los lujosos banquetes de la alta sociedad. Veía a hombres supuestamente honorables y de gran linaje apuñalarse por la espalda por un par de monedas de plata, mintiendo, engañando y vendiendo su propia dignidad al mejor postor simplemente para mantener una fachada de éxito frente a unos vecinos que también fingían. Era exactamente el mismo teatro patético, falso y asqueroso en el que participáis vosotros hoy en día, cuando le sonreís por obligación a un jefe que detestáis o cuando publicáis fotos de una vida perfecta en Internet mientras por las noches os estáis muriendo de ansiedad y tristeza en la cama. Yo vivía rodeado de riqueza material en abundancia, pero sentía que me ahogaba en la más absoluta de las miserias espirituales, rodeado de esclavos muy bien vestidos que no podían dar un solo paso sin preocuparse aterrorizados por lo que dirían los demás. La ruptura definitiva y brutal con aquel mundo de mentiras no llegó de forma pacífica ni meditada en un salón, sino a través de un escándalo monumental que destrozó para siempre mi reputación y mi futuro como banquero acomodado. Se me acusó públicamente, junto con mi padre, de alterar y falsificar la moneda oficial de Sinope, un delito gravísimo y castigado con la mayor de las severidades y el desprecio absoluto en el mundo antiguo. La historia oficial que cuentan los cobardes dice que fuimos descubiertos raspando el metal valioso de las monedas, para enriquecernos en secreto, pero la realidad filosófica y cruda es que yo había consultado al oráculo de Delfos, y este me había dado una orden brutal y clarísima: altera la moneda del Estado, lo que yo interpreté no como un robo físico, sino como una misión sagrada para destruir los falsos valores morales que gobernaban y pudrían a la humanidad. Fui despojado absolutamente de todos mis bienes materiales de la noche a la mañana. Mi nombre fue manchado con el peor fango social y fui condenado a un exilio perpetuo y humillante,
arrojado a las calles como un criminal despreciable sin el menor derecho a regresar jamás a mi propio hogar. Cuando me vi caminando por los polvorientos y solitarios caminos del destierro, sin dinero, sin estatus, sin familia, sin amigos y con el pesado estigma de ser un delincuente repudiado por toda la sociedad civilizada, sentí por primera vez en mi vida el frío y puro aliento de la libertad absoluta rozándome la nuca. Mientras cualquier hombre ordinario y débil habría llorado amargamente por las esquinas por haber perdido su cómoda vida y su preciado prestigio social, yo me di cuenta con una sonrisa en los labios de que el exilio era el mayor favor que los dioses me podían haber hecho. Al arrancarme mi reputación y mi riqueza de cuajo frente a todos, la sociedad me había liberado accidentalmente de la pesada y asfixiante cadena de tener que cumplir con sus estúpidas y vacías expectativas diarias. Comprendí que cuando ya no tienes ninguna imagen pública que proteger, cuando ya todo el mundo te odia y te desprecia abiertamente, te vuelves automáticamente invulnerable a la crítica, a las burlas, al chantaje y al terrorífico miedo al rechazo. Pero lo que se descubriría más tarde al cruzar las majestuosas puertas de la capital del mundo antiguo revelaría un nivel de corrupción moral que nadie estaba preparado para enfrentar. Si estás genuinamente dispuesto a destruir tu necesidad de validación externa y a dejar de ser un esclavo de la opinión pública, deja un buen like a este vídeo. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque mi llegada a la gran ciudad expondría la mentira más grande de toda la historia humana. Llegué finalmente a la imponente y bulliciosa ciudad de Atenas, el aclamado epicentro mundial de la filosofía, el arte sublime, la democracia y, según repetían orgullosos en todas partes, de la máxima inteligencia humana jamás alcanzada. Esperaba ingenuamente encontrar un faro resplandeciente de sabiduría y rectitud inquebrantable, pero lo que mis ojos observaron al recorrer el ágora fue un asqueroso nido de víboras envuelto en túnicas inmaculadas de lino blanco y seda fina. Los grandes filósofos y oradores de la época caminaban altivos por las plazas, debatiendo con palabras extremadamente rimbombantes sobre la virtud, la ética y la naturaleza del universo, pero luego se iban corriendo a sus lujosas mansiones a embriagarse, a abusar de sus sirvientes y a conspirar en las sombras para conseguir un poco más de estatus y poder político. Eran unos inmensos hipócritas de salón, unos farsantes con diploma, exactamente igual que esos modernos gurús y líderes de vuestra época que os venden fórmulas mágicas de éxito y felicidad mientras ellos mismos viven empastillados y amargados por la presión mediática que los aplasta. Decidí en ese preciso instante que no iba a formar parte de ese circo ridículo, elitista y superficial, y que mi vida entera, mi propio cuerpo y mis acciones diarias iban a ser un reflejo descarnado de la verdad, un insulto andante y respirante contra su asquerosa y falsa moralidad. Me deshice de cualquier prenda elegante que no fuera una túnica de tela áspera, sucia y barata. Agarré un bastón nudoso de madera pesada para apoyarme, un humilde morral para guardar lo mínimo indispensable y me instalé a vivir dentro de un inmenso barril de arcilla, un pitos que estaba tirado en el suelo cerca del templo de Cibeles. Dormía a la intemperie sin quejarme, soportando el sol abrasador del verano griego que me quemaba la piel y el frío penetrante del invierno ateniense, que me helaba la sangre, rodeado únicamente de perros callejeros que se convirtieron en mi única y verdadera compañía leal. Yo, que había sido el heredero de un poderoso banquero forrado de oro, ahora me alimentaba de las asquerosas sobras que caían al suelo en el mercado. Defecaba en público sin el menor pudor y rechazaba frontalmente cualquier tipo de comodidad que amenazara con atarme al maldito sistema. Y os veo a muchos de vosotros arrugando la nariz con evidente asco mientras escucháis esto, pensando con arrogancia que vivir en un barril es un acto de locura clínica, de miseria repulsiva y de la más absoluta degradación humana concebible. Pero sois tan increíblemente ciegos, frágiles y estúpidos que no os dais cuenta de que vuestras hermosas casas de diseño y vuestros lujosos apartamentos modernos son jaulas 1000 veces más pequeñas y asfixiantes que mi humilde barril de arcilla. Os pasáis 40 años de vuestra miserable existencia trabajando en empleos que odiáis y que os exprimen la sangre a diario, aguantando humillaciones de jefes tiranos y perdiendo vuestra valiosa juventud, única y exclusivamente para pagar a plazos las hipotecas de esas casas que, por culpa de tanto trabajar, apenas tenéis tiempo de disfrutar. Yo no tenía que rendirle cuentas a absolutamente nadie en el planeta, no tenía deudas con banqueros usureros, no tenía jefes dándome órdenes, no tenía obligaciones sociales ni el constante terror a que me despidieran. Mi barril era la fortaleza inexpugnable de un emperador, mientras que vuestras casas son las cárceles doradas de unos esclavos complacientes y sonrientes. Para demostrarles en sus propias caras a todos esos ciudadanos arrogantes lo sumamente vacías, superficiales y falsas que eran sus vidas,
Comencé a caminar por las calles más concurridas de Atenas a plena luz del día sosteniendo una lámpara de aceite, completamente encendida. Cuando los aristócratas y los ricos comerciantes se me acercaban burlándose y me preguntaban con tono de superioridad qué demonios estaba haciendo con una lámpara bajo el sol abrasador del mediodía, yo les acercaba la llama directamente a los ojos y les gritaba: estoy buscando desesperadamente a un hombre honesto, pero por lo que veo a mi alrededor, aquí solo hay bestias asustadas escondidas detrás de sus estúpidas máscaras de decencia y estatus. No buscaba provocar una pelea física en medio del mercado, les atacaba directamente al frágil ego, desnudando su inmensa y enfermiza necesidad de validación social y demostrándoles que toda su ropa cara y su elegancia no eran más que un disfraz para ocultar la podredumbre de sus almas y su terror absoluto al que dirán. La gente me observaba desde la distancia como a un completo demente, como a un animal rabioso que debía ser evitado. Pero cada acto de humillación pública mío era una lección fríamente calculada para destruir las pesadas cadenas de la dependencia humana. Yo conservaba una sola y humilde posesión material en todo el vasto mundo: un pequeño cuenco de madera tallada que utilizaba todos los días religiosamente para poder beber un poco de agua de las fuentes públicas de la ciudad. Una tarde, mientras estaba sentado descansando junto al manantial, vi a un niño pequeño, completamente andrajoso y sin recursos, que se acercó corriendo a la fuente, juntó sus pequeñas manos sucias en forma de cuenco, recogió el agua fresca y bebió directamente de ellas con total naturalidad, eficiencia y sin necesidad de herramientas. En ese preciso instante, sentí una profunda y abrasadora vergüenza de mí mismo al darme cuenta de que un simple niño de la calle me había superado en la práctica estoica de la virtud. Agarré mi valioso cuenco de madera, lo estrellé con furia contra el duro suelo de piedra hasta hacerlo pedazos y me liberé de un golpe y para siempre de la última carga material que me ataba a este mundo de falsas necesidades. Mi extrema y agresiva renuncia a los bienes materiales no fue un castigo autoinfligido ni un acto de masoquismo para llamar la atención, sino una meticulosa y calculada operación de guerra psicológica para erradicar cualquier tipo de vulnerabilidad en mi sistema nervioso y en mi carácter. Comprendí con una claridad que asusta que cada maldito objeto, cada título y cada relación interesada que posees en este mundo se convierte automáticamente en un hilo invisible que la sociedad de mediocres puede utilizar para manipularte, asustarte y controlarte a su antojo. Si posees un jarrón hermoso o un coche caro, vivirás con el pánico crónico de que alguien lo raye o lo rompa. Si posees riquezas desmedidas, no podrás dormir por las noches por el miedo enfermizo a que te las roben. Y si posees una buena reputación, serás aterrorizado y paralizado por la más mínima crítica que amenace con mancharla. Para ser un ser humano verdaderamente invencible, para no poder ser destruido jamás por ningún hombre ni por ninguna circunstancia externa, tienes que vaciar tu vida hasta el punto exacto en que no haya absolutamente nada que te puedan arrebatar sin que te importe un maldito carajo. Sin embargo, la verdadera confrontación apenas estaba gestándose en las oscuras sombras del ágora, y lo que emergería en los días siguientes al enfrentarme con el maestro más respetado de Grecia destrozaría para siempre los conceptos tradicionales de la educación y el respeto. Deja escrito en los comentarios la palabra indiferencia, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte el próximo paso, porque el brutal encuentro que estaba por desatarse sacudiría los cimientos de la mismísima filosofía antigua. Caminar por las bulliciosas y elitistas calles de Atenas con una simple túnica raída y viviendo dentro de un sucio barril de arcilla no era suficiente para completar mi transformación espiritual. Necesitaba encontrar a alguien que hubiera descifrado los códigos de la verdadera resistencia humana. La ciudad entera estaba plagada de supuestos sabios y oradores de lenguas de plata que cobraban fortunas en oro a los jóvenes aristócratas para enseñarles a debatir en los tribunales, vendiendo humo y teorías vacías que no servían para absolutamente nada cuando la tragedia golpeaba a la puerta. Yo ignoré por completo a todos esos charlatanes perfumados y me dirigí directamente a buscar al único hombre que me inspiraba un profundo y genuino respeto, Antístenes, el viejo y malhumorado filósofo que había caminado codo a codo con el mismísimo Sócrates y que ahora predicaba el desapego absoluto en los rincones más pobres de la metrópolis. Pero Antístenes era un hombre hastiado de la humanidad, un erudito endurecido por los años y por la ejecución de su maestro, que no tenía la más mínima intención de aceptar nuevos discípulos que vinieran a hacerle perder su valioso tiempo. Cuando me planté frente a él, apestando a calle, cubierto de polvo y con la mirada desafiante de un exiliado que no tiene nada que perder, el viejo sabio me ordenó con un grito feroz que me largara inmediatamente de su presencia. Cualquier persona normal de vuestra época, con ese ego de cristal que no soporta ni una leve crítica en el trabajo sin echarse a llorar,
Habría dado media vuelta sintiéndose profundamente ofendida y rechazada. Yo no retrocedí ni un solo milímetro, me quedé plantado como una estatua de hierro, cruzado de brazos y exigiéndole que me transmitiera todo lo que sabía sobre la virtud y el dolor. El viejo filósofo, furioso ante mi inmensa e insoportable insolencia, levantó su pesado bastón de madera nudosa y me asestó un golpe brutal y seco directamente en la cabeza, buscando ahuyentarme a la fuerza como si yo fuera un simple perro callejero. Sentí el dolor agudo estallar en mi cráneo, pero no moví ni un solo músculo de mi rostro. No me llevé las manos a la herida ni mostré el más mínimo atisbo de debilidad o sumisión ante su agresión física. Lo miré fijamente a los ojos, con una frialdad que cortaba la respiración, y le dije con voz inquebrantable: «Puedes golpear todo lo que quieras, Antístenes, pero jamás encontrarás un garrote lo suficientemente duro como para alejarme de ti mientras tengas algo sabio que enseñarme». Esa colosal exhibición de voluntad pura, esa demostración empírica de que el dolor físico me importaba un reverendo carajo, rompió por completo las defensas del anciano, quien bajó el bastón y me aceptó en ese preciso instante como su único y verdadero heredero intelectual. Bajo la estricta y dura tutela de Antístenes, no solo aprendí los principios del cinismo filosófico, sino que me dediqué a radicalizarlos hasta llevarlos a un extremo que el mundo jamás había presenciado ni volvería a presenciar en milenios. Donde mi maestro predicaba la austeridad y la pobreza como un medio para alcanzar la virtud, yo convertí la indigencia absoluta y pública en un arma de asedio militar contra la asquerosa hipocresía de la sociedad ateniense. Entendí que para ser verdaderamente libre no bastaba con no tener posesiones materiales, sino que era estrictamente necesario destruir hasta el último rastro de vergüenza social que habitara en mi subconsciente. Me propuse convertir cada humillación, cada burla y cada mirada de asco de la élite en el combustible perfecto para endurecer el blindaje de mi ciudadela interior. Pero lo que los antiguos registros dejarían plasmado sobre mi siguiente ejercicio en el ágora, revelaría un método de control mental que desafía toda la psicología moderna. Si quieres descubrir la técnica definitiva para volverte inmune al rechazo, dale un buen like a este vídeo. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene. Cada mañana, con la luz del alba iluminando los majestuosos templos de mármol del centro de Atenas, yo comenzaba un ritual que dejaba a los ciudadanos completamente paralizados de estupor y desconcierto. Caminaba con paso firme hacia las imponentes estatuas de piedra y bronce de los dioses y héroes griegos que adornaban la plaza pública. Extendía mi mano huesuda hacia ellas y me ponía a suplicarles a gritos que me dieran unas cuantas monedas o un mendrugo de pan. Los aristócratas y mercaderes se detenían a observarme, soltando grandes carcajadas y señalándome con el dedo, convencidos de que el exiliado de Sinope había perdido definitivamente la poca cordura que le quedaba en su sucio barril. Disfrutaban sádicamente viéndome mendigarle a un bloque de mármol inerte, sin tener ni la más remota idea de la colosal y fría lección de resistencia psicológica que se estaba gestando frente a sus narices. Cuando finalmente algún ciudadano, movido por la curiosidad o por la lástima, se acercaba a preguntarme por qué demonios le pedía limosna a unas estatuas frías que jamás me iban a responder, mi respuesta les borraba la sonrisa del rostro de un plumazo. Los miraba con una expresión de hielo y les contestaba con absoluta serenidad: me estoy entrenando a mí mismo para el rechazo, estoy acostumbrando a mi mente a pedir y no recibir absolutamente nada, para que cuando los hombres vivos me nieguen su ayuda, mi alma no sufra ni la más mínima decepción. Esa es la inmensa diferencia entre un guerrero mental y vosotros, patéticos esclavos de la validación moderna, que os hundís en depresiones profundas si no conseguís la aprobación inmediata de vuestros jefes, si alguien os ignora un mensaje o si no recibís el aplauso esperado por vuestro mediocre esfuerzo. Yo me vacuné a propósito contra el veneno del rechazo social exponiéndome de forma voluntaria a la indiferencia más absoluta y literal que existe en la naturaleza, la del mármol frío. Al dominar el dolor del rechazo repetido, erradiqué por completo el miedo a pedir, a exigir y a ser ignorado, otorgándome un poder de negociación y una soberanía personal que ningún millonario de Atenas podía llegar a comprar con todo su dinero. Comencé a realizar todas y cada una de mis necesidades biológicas en medio de la vía pública, desde comer mis escasas raciones de lentejas hasta rascarme y dormir en las escaleras de los mercados, rompiendo a mazazos las estúpidas reglas de la etiqueta que mantenían a la ciudad aterrorizada por el que dirán. Me llamaban el perro con profundo desprecio, intentando herirme, pero yo tomé ese insulto como el mayor de los halagos, porque los perros son leales a sus instintos. Muerden a los enemigos, no fingen ser lo que no son y no necesitan ropa cara para saber cuánto valen. Esta actitud desafiante y animal,
Esta destrucción pública de todas las normas sociales que la élite utilizaba para medir el estatus y el poder, me puso inevitablemente en curso de colisión frontal contra la figura intelectual más venerada, rica y respetada de toda Grecia. Se trataba del mismísimo Platón, el fundador de la Gran Academia, un hombre que caminaba por Atenas envuelto en lujos y túnicas impecables, rodeado siempre de un séquito de jóvenes aristócratas que anotaban cada una de sus complejas y rimbombantes teorías sobre el universo. Para mí, Platón no era más que un soberbio hipócrita de salón, un burócrata del pensamiento que utilizaba palabras extremadamente difíciles para explicar conceptos inútiles, alejando la verdadera y dura filosofía del barro de las calles y encerrándola en aulas de cristal donde solo los ricos podían jugar a ser sabios. La oportunidad perfecta para destrozar públicamente el gigantesco e inflado ego de Platón se presentó cuando llegó a mis oídos la noticia de que había sido ovacionado en su academia por haber logrado definir con precisión lo que era el ser humano. El gran erudito, tras horas de inútiles debates teóricos con sus alumnos acomodados, había concluido majestuosamente que el hombre no era más que un bípedo implume, es decir, un animal de dos patas sin plumas. Toda la alta sociedad ateniense aplaudía a rabiar su brillantez y su capacidad de síntesis, celebrando aquella definición de laboratorio como si hubieran descubierto el secreto más grande del cosmos, mientras ignoraban por completo la sangre, el sudor y la crueldad real que define verdaderamente la existencia humana. No iba a permitir que semejante estupidez teórica quedara sin una humillación práctica, rápida y demoledora. Atrapé un gallo en las cercanías del mercado, y con la misma frialdad con la que enfrentaba el hambre, le arranqué violentamente todas y cada una de sus plumas, dejándolo completamente desnudo, temblando y expuesto. Con el ave despumada bajo el brazo, caminé con paso firme y desafiante hasta las sagradas, silenciosas y exclusivas instalaciones de la Academia de Platón. Irrumpí sin pedir permiso en medio de una de sus prestigiosas lecciones de filosofía y arrojé el animal, sangrante y asustado, directamente sobre el escritorio de mármol. Mientras los estirados estudiantes aristócratas gritaban escandalizados por la brutal interrupción, yo miré a Platón a los ojos y grité con voz de trueno: «Contemplad todos la obra maestra de vuestro maestro. Aquí os he traído al hombre de Platón». La humillación pública fue tan monumental, tan gráfica y tan imposible de refutar con meras palabras intelectuales, que el gran sabio tuvo que agachar la cabeza frente a todos sus alumnos y agregar a su patética definición que el hombre era un bípedo implume con uñas planas anchas. Demostré en 5 segundos de cruda acción y violencia escénica que la teoría de salón, por muy elegante y aplaudida que sea, siempre se resquebraja y hace el ridículo más absoluto cuando choca de frente contra la implacable y caótica realidad del mundo exterior. Los aplausos falsos de la Academia no pudieron proteger el ego de Platón de la bofetada de realidad que un simple mendigo habitante de un barril acababa de propinarle frente a toda la ciudad, consolidando mi fama como el sabio más temido, incontrolable e indestructible de toda la antigüedad clásica. Sin embargo, lo que se documentaría tiempo después durante un traicionero viaje por el mar Egeo, sugeriría que la verdadera prueba de la voluntad humana apenas estaba por comenzar. Deja escrito en los comentarios la palabra inquebrantable, suscríbete al canal y activa la campanita, porque la forma en la que enfrenté mi propia captura y venta como esclavo desafiará todo lo que crees saber sobre la libertad. La implacable rueda del destino jamás se detiene, ni siquiera para aquellos que hemos decidido vivir completamente al margen de sus caprichosas y absurdas reglas sociales. Después de haber sacudido los cimientos de la hipocresía en Atenas y de haber dejado a sus más grandes pensadores en el más absoluto de los ridículos, decidí emprender un viaje por las traicioneras aguas del mar Egeo hacia la isla de Egina. No viajaba en busca de placeres exóticos, ni para cerrar negocios lucrativos, ni buscando nuevos aplausos de la multitud. Simplemente me movía con la misma libertad indomable con la que el viento frío arrastra las hojas secas por el campo. Pero el universo, que siempre tiene un macabro sentido del humor y le encanta poner a prueba la verdadera resistencia de los hombres, que dicen ser inquebrantables, tenía preparada para mí una emboscada que destruiría la cordura de cualquier mente frágil. Mientras nuestra modesta embarcación de madera cortaba las oscuras olas bajo un cielo que amenazaba tormenta, fuimos interceptados brutal y sorpresivamente por una veloz flota de piratas comandados por el despiadado Escirón. El pánico más asqueroso, visceral y animal se apoderó instantáneamente de absolutamente todos los pasajeros a bordo de la nave comercial. Veía a los ricos mercaderes llorar a mares como niños pequeños, arrancándose las túnicas finas, arrodillándose sobre la cubierta mojada y ofreciendo a gritos todas sus patéticas fortunas a cambio de que no les cortaran el cuello en ese mismo instante.
Gritaban despavoridos al ver cómo los piratas abordaban el barco con sus espadas desenvainadas, aterrorizados hasta la médula de los huesos porque sabían perfectamente que estaban a punto de perder lo único que le daba sentido a sus vacías vidas, su falso estatus y su oro. Yo me quedé sentado tranquilamente en mi rincón, apoyado sobre mi viejo bastón nudoso, observando aquel dantesco y lamentable espectáculo de cobardía humana con la misma gélida indiferencia con la que uno observa a las moscas corretear por el polvo. Cuando los piratas me agarraron bruscamente, me encadenaron de pies y manos sin piedad y me despojaron de mi humilde morral, no derramé ni una sola lágrima, no supliqué compasión y mi pulso no se alteró en lo más mínimo. Entendí en ese preciso y violento segundo una verdad aplastante que a vosotros, modernos adoradores de la seguridad y las comodidades, os haría estallar el cerebro. Las pesadas cadenas de hierro solo pueden atrapar y lastimar tu carne biológica, pero son completa y absolutamente inútiles contra una mente que ya ha erradicado la necesidad de poseer algo. Y es aquí donde siento una inmensa y profunda lástima por todos vosotros, que os llamáis a vosotros mismos personas libres simplemente porque podéis elegir qué estúpida serie de televisión consumir esta noche o qué marca de ropa vais a comprar endeudándoos. Os volvéis completamente locos, sufrís ataques de pánico y montáis un drama insoportable si vuestro vuelo de vacaciones se retrasa un par de horas, si hay tráfico en la ciudad o si alguien os responde mal en vuestra oficina con aire acondicionado. Habéis construido un ecosistema de confort tan asfixiante, delicado y dependiente que la más mínima pérdida de control os hace colapsar como un maldito castillo de naipes, soplado por el viento. Yo estaba siendo arrastrado a la fuerza y encadenado hacia un mercado de esclavos, el destino más cruel, humillante y aterrador que un hombre de la antigüedad podía sufrir, y sin embargo, mi ciudadela interior estaba tan blindada que me sentía 1000 veces más libre que los propios piratas que me custodiaban armados hasta los dientes. Mientras mis antiguos compañeros de viaje se pasaban las largas y heladas noches en la asquerosa bodega del barco, piratas sollozando amargamente, maldiciendo a los dioses y preguntándose por qué el destino había sido tan cruel con ellos, yo aprovechaba el silencio sepulcral para reflexionar y afilar mi carácter. La esclavitud, al fin y al cabo, no era más que otra de las patéticas etiquetas que la sociedad humana utilizaba para clasificar a los individuos, otra ilusión óptica que solo tenía poder real si tú decidías creértela y aceptarla como tu nueva identidad. Sabía perfectamente que ningún pirata, ningún comerciante de cuerpos y ningún amo con látigo podría jamás obligarme a sentirme inferior, a traicionar mis principios estoicos o a perder la aplastante soberanía que ejercía sobre mis propias reacciones emocionales. Pero lo que los registros comerciales de aquella época dejarían plasmado sobre mi inquebrantable actitud en el mercado de carne humana, revelaría una lección de dominio psicológico tan perturbadora que pondría a temblar a los líderes actuales. Si estás comprendiendo que la verdadera libertad jamás se puede encadenar, dale un buen like a este vídeo. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque la forma despiadada en la que invertí los roles con mis captores te dejará completamente sin aliento. Al desembarcar finalmente en la isla de Creta, fuimos arrastrados como vulgares animales de carga hasta el ruidoso, maloliente y bullicioso mercado de esclavos, el epicentro comercial donde la dignidad humana se vendía por monedas de plata. Nos exhibieron sin contemplaciones sobre unas frías plataformas de piedra bajo el sol inclemente, obligándonos a soportar las miradas lascivas, las inspecciones humillantes y el profundo desprecio de los ricos ciudadanos que venían a comprar mano de obra, barata para sus inmensas y lujosas villas. El aire estaba impregnado de un asqueroso olor a desesperación, sudor frío y miedo, mientras el subastador iba gritando los precios y enumerando las habilidades físicas de cada uno de los cautivos que temblaban de terror a mi lado. Era el teatro más grotesco de la vanidad humana, donde el valor exacto de una persona se calculaba pesando sus músculos y mirando sus dientes como si fuéramos simples caballos. Cuando finalmente llegó mi turno y me empujaron con violencia al frente de la multitud para ser subastado, el pregonero me miró de arriba abajo con evidente asco, viendo únicamente a un anciano andrajoso, curtido por la calle y con la mirada gélida. Para intentar sacarme algún valor en el mercado y no perder su tiempo, me gritó con tono burlón frente a todos los posibles compradores, ¿qué es exactamente lo que sabes hacer, viejo vagabundo? ¿Para qué demonios sirves en esta vida? La plaza entera se sumió en un silencio expectante, esperando sádicamente que yo suplicara por un amo bondadoso o que enumerara alguna habilidad patética como limpiar establos para poder salvar mi vida. Pero yo levanté la barbilla, miré fijamente a los ojos a todos aquellos aristócratas forrados de oro que creían ser mis superiores, y con una voz que resonó como un trueno de autoridad implacable, les contesté,
Lo único que sé hacer es gobernar a los hombres. Véndeme a alguien de aquí que necesite desesperadamente un amo. Las pesadas palabras cayeron sobre la multitud como una losa de plomo macizo, desatando primero murmullos de absoluta incredulidad y luego un asombro paralizante al ver a un esclavo, encadenado exigiendo gobernar a sus propios compradores millonarios. Esa es la brutal diferencia abismal entre la sumisión física de un cuerpo herido y la autoridad inquebrantable, de una mente forjada en el fuego de la resistencia extrema. Vosotros, en vuestros modernos y deprimentes trabajos corporativos, acudís a las entrevistas de empleo temblando de pánico, sudando frío y suplicando mentalmente que os contraten, dispuestos a aceptar cualquier humillación velada, horario abusivo o sueldo miserable con tal de encajar en el maldito sistema. Habéis interiorizado la asquerosa mentalidad de esclavos mucho más profundamente que los hombres que estaban encadenados a mi lado, porque vosotros os ponéis las cadenas voluntariamente, sonreís, y encima dais las gracias por la oportunidad de ser exprimidos. Entre toda aquella multitud de ricos completamente atónitos, un adinerado e influyente ciudadano de Corinto llamado Geníades dio un paso al frente, profundamente intrigado por la colosal insolencia y la imponente presencia de aquel esclavo que no le temía absolutamente a nada ni a nadie. Pagó las monedas exigidas por el pirata sin rechistar y me compró legalmente, llevándome hacia su fastuosa mansión con la intención inicial de ponerme a trabajar en las tareas básicas de su hogar. Pero en el preciso y exacto instante en que cruzamos las imponentes puertas de su casa, dejé absolutamente claras las verdaderas reglas del juego que iban a regir nuestra supuesta y falsa relación de amo y esclavo. Lo miré con la fría y pesada superioridad de un emperador. Le señalé directamente con mi dedo huesudo y le advertí de forma implacable: has comprado mi cuerpo físico con tu sucio oro, Geníades, pero a partir de hoy, tú me obedecerás a mí en todo. Porque cuando un hombre ignorante contrata a un médico, aunque el médico sea legalmente su esclavo, es el amo quien debe acatar y cumplir estrictamente todas sus órdenes si no quiere morir. Y contra toda lógica humana, contra todas las férreas y estrictas leyes sociales de la antigua Grecia, Geníades agachó la cabeza, reconoció al instante mi inmensa superioridad intelectual y aceptó el trato en el más absoluto y respetuoso de los silencios. Comprendió de forma inmediata que no había llevado a su casa a un simple sirviente para cargar agua, sino a un titán de la mente que poseía el conocimiento absoluto de la verdadera virtud y la resiliencia humana. Me entregó voluntariamente el control total sobre la educación de sus propios hijos y la administración de sus bienes, convirtiéndome, a todos los efectos prácticos y reales, en el indiscutible señor y amo de aquella familia poderosa. Aquellos piratas ignorantes que creyeron arrebatarme la libertad y venderme como a un perro viejo, solo lograron financiarme un viaje completamente gratuito y ponerme al mando de una de las casas más importantes de la ciudad, demostrando que el universo siempre se doblega ante una voluntad de acero. Dejad de una maldita vez de poner excusas baratas y victimistas sobre por qué no podéis liderar vuestras propias y mediocres vidas, culpando eternamente a la falta de dinero, al gobierno de turno, a vuestro entorno tóxico o a las supuestas circunstancias injustas que os han tocado sufrir. Yo era legal, física y literalmente una propiedad comprada y registrada a nombre de otra persona, un esclavo sin el menor derecho civil reconocido por la ley, y aún así impuse mi voluntad, mis estrictas normas y mi insobornable autoridad sobre aquellos que supuestamente eran mis dueños absolutos. El poder real no te lo otorga un bonito cargo corporativo, ni una nómina abultada a fin de mes, ni un papel firmado por un magistrado corrupto. El poder real emana de forma salvaje, natural e irreprimible del hombre que no tiene absolutamente ningún miedo a perder nada, del que está dispuesto a defender su dignidad hasta las últimas consecuencias sin importarle el precio. Sin embargo, lo que se documentaría tiempo después bajo el sol implacable de Corinto al cruzarme con el hombre más letal y poderoso de toda la tierra, revelaría el enfrentamiento de egos más colosal de la antigüedad. Deja escrito en los comentarios la palabra soberanía. Suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque la humillante bofetada de realidad que le di al mismísimo Alejandro Magno destruirá para siempre tu concepto sobre el poder. Mi fama en la ciudad de Corinto se expandió rápidamente como un incendio incontrolable devorando un bosque seco. No porque hubiera conquistado territorios bañados en sangre o acumulado montañas de oro en las bóvedas, sino porque había logrado la hazaña más titánica y aterradora para cualquier ser humano: haberme conquistado y dominado a mí mismo. La gente viajaba desde los rincones más alejados de toda Grecia, cruzando mares peligrosos y caminos infestados de bandidos, única y exclusivamente para tener la oportunidad de observar con sus propios ojos al infame perro de Sinope,
Querían ver al hombre que había convertido la más absoluta indigencia en un trono imperial, al sabio que escupía sobre las normas sociales con una sonrisa gélida y que había domesticado a la élite, tratándola como a simples estudiantes ignorantes que necesitaban disciplina. Y observo con un profundo y nauseabundo asco cómo vosotros hacéis exactamente lo mismo en vuestra época moderna, pero por razones infinitamente más estúpidas, frívolas y vacías que rozan el retraso mental. Viajáis miles de kilómetros, hacéis filas interminables bajo la lluvia y pagáis entradas carísimas simplemente para tomaros una patética fotografía junto a un cantante mediocre, un político corrupto o un influencer que en el fondo os desprecia profundamente. Necesitáis desesperadamente acercaros a la fama ajena para sentir que vuestras pequeñas y grises vidas tienen algún tipo de valor, mendigando un segundo de atención para luego publicarlo en vuestras redes sociales y alimentar vuestro frágil ego. Yo, por el contrario, detestaba profundamente las visitas de aquellos curiosos ociosos. No quería sus falsos aplausos. No buscaba seguidores ni me interesaba lo más mínimo convertirme en el sabio de moda para el entretenimiento de las masas aburridas. El contexto político de Grecia en aquellos días estaba hirviendo en una olla a presión de ambición desmedida, traiciones palaciegas y un ansia de poder que nublaba el juicio de todos los hombres mortales. El temible rey Filipo de Macedonia había sido asesinado, y su jovencísimo, brillante y letal hijo, Alejandro, estaba tomando las riendas del imperio más grande y agresivo que el mundo conocido había presenciado hasta ese momento. Alejandro Magno no era un simple monarca sentado en un trono de cristal, era una fuerza arrasadora de la naturaleza, un genio militar educado por el mismísimo Aristóteles, que estaba unificando a las ciudades-estado griegas bajo su bota de hierro antes de marchar a conquistar las inmensas riquezas del imperio persa. Su nombre infundía un terror paralizante y una admiración ciega a partes iguales. Y todos sabían que contradecirlo significaba afirmar tu propia sentencia de muerte de la forma más dolorosa posible. Cuando el joven conquistador decidió hacer una parada estratégica en Corinto, la ciudad entera se arrojó a sus pies con una sumisión tan asquerosa y servil que daba verdadera vergüenza ajena presenciarla. Los políticos más experimentados, los filósofos más refinados y los comerciantes más adinerados se agolpaban en las calles empujándose como auténticas ratas de alcantarilla, peleando a codazos para poder besar el dobladillo de la capa de Alejandro. Querían ofrecerle banquetes fastuosos, regalos bañados en diamantes y discursos repletos de adulaciones enfermizas, buscando desesperadamente ganar su favor para obtener cargos públicos, protección militar o simplemente un poco del inmenso poder que irradiaba su figura. La dignidad humana había desaparecido por completo del mapa, ahogada en un mar de avaricia y terror al nuevo emperador del mundo. Vosotros os comportáis con la misma actitud de esclavos arrastrados todos los santos días de vuestras patéticas rutinas corporativas, vendiendo vuestra alma por unas miserables monedas de cobre en lugar de por un imperio. Os reís a carcajadas forzadas de los chistes sin ninguna gracia que hace vuestro jefe tirano. Agacháis la cabeza cuando os humillan en las reuniones de equipo y toleráis abusos psicológicos constantes, simplemente para mantener un trabajo que odiáis con todas vuestras fuerzas. Habéis convertido la adulación en vuestra principal herramienta de supervivencia, pisoteando vuestros propios valores morales y vuestra ética personal con tal de conseguir un miserable ascenso, que os permita compraros un coche un poco más grande que el de vuestro vecino. Sois la prueba viviente de que la esclavitud jamás fue abolida, simplemente se modernizó y le pusieron una corbata cara para que los cobardes pudieran llevarla con una sonrisa dibujada en el rostro. Yo, evidentemente, me negué en rotundo a participar en aquel circo bochornoso y lamentable de felicitaciones públicas y reverencias hipócritas hacia el nuevo líder macedonio. No me presenté en la asamblea, no le envié ningún mensaje de respeto y ni siquiera me molesté en levantarme de mi lugar de descanso cuando las trompetas anunciaron su gran entrada triunfal en la metrópolis. Tenía asuntos infinitamente más importantes, sagrados y vitales que atender en aquella radiante mañana. Estaba recostado perezosamente sobre el suelo de tierra cerca del gimnasio público, disfrutando del calor del sol sobre mi piel desnuda y sucia. El calor del sol es un lujo inmenso, gratuito y democrático que ningún ejército puede confiscar, que ningún rey puede cobrar en impuestos y que brinda una paz que todo el oro de Macedonia jamás podría llegar a comprar. Alejandro, acostumbrado a que absolutamente todos los seres vivos del planeta se inclinaran y temblaran ante su imponente presencia, notó de inmediato la clamorosa e insultante ausencia del filósofo más famoso de la ciudad. El hombre más poderoso de la tierra, aquel que estaba destinado a someter a continentes enteros bajo su espada, sintió que su gigantesco e inflado ego recibía un doloroso pinchazo de curiosidad y orgullo herido al saber que,
Un simple vagabundo andrajoso lo estaba ignorando por completo. En lugar de ordenar a sus guardias que me trajeran arrastrado por los cabellos para castigar mi colosal insolencia, decidió ir él mismo en mi búsqueda, queriendo demostrar al mundo que su magnanimidad era tan grande como su destreza en el campo de batalla. Imaginaos por un segundo la brutalidad visual y psicológica de la escena que se desató en las polvorientas afueras del gimnasio de Corinto cuando el cortejo real hizo su aparición. Alejandro caminaba al frente, con su armadura dorada brillando bajo el sol, rodeado por sus generales más letales, sus guardias de élite con lanzas en alto y una inmensa multitud de ciudadanos que los seguían conteniendo la respiración. El hombre que tenía el destino del mundo en sus manos, acompañado por el ejército más destructivo de la historia, marchaba solemne y majestuoso única y exclusivamente para encontrarse con un anciano cubierto de mugre que estaba tirado en el suelo como un perro perezoso. El contraste era tan gigantesco, absurdo y ridículo que parecía sacado de una tragedia teatral escrita por los mismísimos dioses del Olimpo. La multitud que se había agolpado alrededor observaba la escena con un terror absoluto, sudando frío y convencidos de que estaban a punto de presenciar mi ejecución pública por el delito de alta traición. Creían que la paciencia del joven rey se agotaría al ver mi aspecto desafiante y mi falta de respeto, y que en cuestión de segundos, la sangre del filósofo cínico teñiría de rojo la tierra del gimnasio. Para ellos, el poder se medía exclusivamente en la capacidad de ejercer la violencia sobre los demás, y estaban seguros de que el acero afilado de Macedonia obligaría finalmente al indomable Diógenes a suplicar piedad de rodillas. Ignoraban por completo que la verdadera fortaleza de un hombre no reside en las armas que porta, sino en la inexpugnable muralla de su indiferencia hacia la muerte. Pero lo que quedaría grabado a fuego en las crónicas de la antigua Grecia tras este silencioso encuentro, revelaría una demostración de soberanía mental que nadie estaba preparado para presenciar. Si estás empezando a entender que tu dignidad no tiene precio, dale un buen like a este vídeo, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque la implacable y gélida bofetada de realidad que le di al dueño del mundo destrozará para siempre tu miedo irracional a la autoridad. La gigantesca e imponente sombra de Alejandro Magno cayó pesadamente sobre mi frágil, huesudo y desgastado cuerpo, bloqueando por completo la agradable luz del sol que estaba disfrutando en mi descanso. Se plantó frente a mí con una postura dominante, con los brazos en jarra y mirándome desde las alturas con una extraña mezcla de curiosidad intelectual, lástima aristocrática y la necesidad imperiosa de demostrar su enorme generosidad frente a la multitud. Quería dejar claro que él era el amo absoluto y benevolente del universo, capaz de solucionar la miserable vida de un pobre loco con un simple chasquido de sus dedos enjollados. El aire se volvió espeso y silencioso. Ni siquiera los perros callejeros que solían acompañarme se atrevían a ladrar ante la presencia de aquel ejército blindado. Alejandro infló el pecho con la arrogancia propia de quien nunca ha escuchado la palabra no. Me miró fijamente y pronunció con voz de emperador todopoderoso: «Soy Alejandro Magno, el rey de Macedonia. Pídeme absolutamente lo que desees, cualquier favor, riqueza o poder que anheles, y te lo concederé en este mismo instante». Se sentía un dios bajado del cielo, ofreciéndole la salvación material a un insecto insignificante que se arrastraba por el barro, esperando que yo estallara en lágrimas de gratitud y besara sus botas en señal de adoración perpetua. Estaba utilizando el arma más antigua, corrosiva y efectiva de la política humana: intentar comprar la voluntad y la libertad de un hombre libre a base de regalos y promesas grandiosas. Deteneos a pensar con honestidad brutal qué habríais hecho vosotros si os encontrarais en esa misma situación, frente a la persona con más dinero, influencia y capacidad destructiva de todo el planeta. La inmensa y cobarde mayoría de vosotros os habríais arrastrado como gusanos para pedirle una mansión de mármol, cofres rebosantes de oro, un puesto como asesor en su corte o al menos una escolta personal para no volver a pasar frío ni hambre en las calles. Habríais vendido vuestra libertad, vuestros principios y vuestra propia alma al diablo en fracción de segundos, convirtiéndoos en los mascotas obedientes y bien alimentadas del emperador. Porque en vuestro enfermizo sistema de valores, el confort material siempre está por encima de la integridad moral, y estáis dispuestos a ser esclavos toda la vida si la jaula en la que os encierran es de oro macizo. Yo ni siquiera me molesté en ponerme de pie ni en cambiar mi postura relajada en el suelo. Apenas abrí un ojo para mirar a aquel jovencito que se creía el dueño del cosmos, analizando su arrogancia con una frialdad clínica. Con la mayor, aplastante y gélida indiferencia que un ser humano puede llegar a proyectar, le respondí con una voz firme y carente de cualquier tipo de emoción: «Sí, tengo una petición. Apártate un poco, que me estás tapando la luz del sol».
No hubo gritos, no hubo insultos rebuscados, ni un discurso filosófico largo y aburrido. Solo hubo una orden directa, seca y brutal de un vagabundo exigiéndole al conquistador del mundo que dejara de molestar e interrumpir su paz. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso, asfixiante y aterrador que se podía sentir la tensión física oprimiendo el pecho de todos los presentes en la plaza. Los curtidos generales macedonios apretaron las empuñaduras de sus espadas con furia ciega, con los rostros enrojecidos por la ira, esperando únicamente un simple gesto de la mano de Alejandro para decapitarme allí mismo por tamaña ofensa y humillación a la corona. Los ciudadanos de Corinto ahogaron un grito de pánico colectivo, retrocediendo varios pasos, absolutamente convencidos de que mi legendaria soberbia me había cavado por fin una tumba de la que no podría escapar. Todos creían que la tragedia era inminente, incapaces de procesar que alguien hubiera osado tratar al gran Magno como a un simple e irritante estorbo visual. Acababa de demostrarle a la civilización entera, con una sola frase pronunciada desde el polvo del suelo, que todo el oro de Asia, todos los inmensos ejércitos de Grecia y todos los títulos grandilocuentes inventados por la vanidad humana eran completa y absolutamente inútiles. Alejandro no tenía absolutamente nada en sus manos que yo deseara, y por lo tanto, no tenía ni la más mínima jurisdicción ni poder sobre mi mente o mis emociones. Lo había desarmado, lo había neutralizado y lo había dejado completamente expuesto como lo que realmente era, un joven esclavo de su propia ambición, corriendo desesperado por el mundo para conquistar tierras porque no sabía cómo conquistar sus propios miedos internos. Mi pobreza extrema era mi escudo impenetrable, y su inmensa riqueza era su prisión más pesada. La reacción del conquistador, sin embargo, no fue la de un tirano ciego por la ira y sediento de sangre como todos sus generales esperaban ansiosamente. Alejandro se quedó paralizado, petrificado en su lugar, completamente desarmado y abrumado por la sinceridad cruda, violenta y desnuda de un hombre que no le temía a su espada. En sus ojos brilló por un microsegundo una profunda chispa de melancolía y comprensión absoluta. Se dio cuenta de que él, con todo su poderío militar y su imperio infinito, vivía angustiado y aterrorizado por mantener su estatus, mientras que aquel viejo andrajoso que no poseía nada dormía con la tranquilidad inalterable de un dios intocable. El gran emperador había sido derrotado en el campo de batalla de la mente sin que se hubiera derramado una sola gota de sangre. Alejandro giró lentamente sobre sus talones, miró a sus generales que aún bufaban de indignación exigiendo mi cabeza, y los silenció a todos con una sola, gélida y majestuosa sentencia que resonaría para siempre en los ecos de la eternidad. Con una voz cargada de un respeto solemne y casi doloroso, el conquistador declaró: «En verdad os digo que, si yo no fuera Alejandro, desearía con toda mi alma ser Diógenes». El hombre más letal del planeta acababa de rendirse intelectual y moralmente ante el vagabundo del barril, reconociendo públicamente que la libertad suprema que yo había alcanzado a través de la renuncia era el único tesoro verdadero que él jamás podría saquear con sus ejércitos. Y esa es la monumental, aplastante y cruda lección de poder absoluto que debéis grabaros a fuego en vuestras frágiles mentes de una maldita vez por todas. Cuando dejáis de desear con desesperación el aplauso de los mediocres, el dinero del sistema y la aprobación de aquellos que se creen vuestros superiores, el universo entero se queda sin armas para poder lastimaros o chantajearos. Os convertís en fortalezas de titanio macizo, en titanes intocables que pueden mirar a la muerte, a la ruina y a los poderosos directamente a los ojos y sonreírles con la profunda piedad que se le tiene a los niños asustados. La verdadera grandeza jamás se ha tratado de dominar el mundo exterior para que te respeten. Se trata de vaciar tu mundo interior hasta que el exterior te importe un reverendo y absoluto carajo. Sin embargo, lo que revelaría la forma en que decidí afrontar los últimos años de mi existencia en este absurdo teatro humano dejaría una enseñanza aún más perturbadora sobre el desapego final. Deja escrito en los comentarios la palabra indomable, si estás dispuesto a dejar de arrodillarte ante los poderosos. Suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque la cruda realidad de mis días finales te obligará a cuestionar el verdadero valor de tu propio legado. El implacable y devorador paso del tiempo es el único juez verdaderamente incorruptible que existe en este miserable universo, una fuerza colosal que aplasta imperios, pulveriza coronas de oro y reduce a polvo los huesos de los hombres más poderosos. A medida que las décadas se acumulaban sobre mis hombros curtidos por el sol y el frío, mi cuerpo comenzó a mostrar las inevitables cicatrices de una vida entera durmiendo a la intemperie, soportando inviernos crudos sin más abrigo que mi propia piel. Pero a diferencia de todos vosotros, que vivís sumidos en un terror constante y enfermizo hacia la vejez,
Yo recibí el deterioro de mi carne con una profunda y absoluta serenidad, entendiendo que la decadencia biológica no es más que el cobro natural de un préstamo que jamás nos perteneció. Me produce una inmensa y asquerosa mezcla de lástima y repugnancia observar cómo en vuestra sociedad de cristal, os aferráis a la juventud con una desesperación tan patética y cobarde. Gastáis auténticas fortunas en cirugías estéticas aberrantes. Os inyectáis venenos en el rostro para estirar vuestras arrugas y os vestís como ridículos adolescentes, desubicados cuando ya rozáis el final de vuestros días. Tenéis un pánico ciego y paralizante a la muerte única y exclusivamente porque, en el fondo de vuestra alma vacía, sabéis perfectamente que habéis desperdiciado toda vuestra existencia siendo esclavos de deudas, de trabajos mediocres y de la opinión de gente a la que no le importáis. Quien ha vivido con un propósito inquebrantable y ha forjado su libertad en el fuego de la renuncia absoluta, jamás le suplica al tiempo que se detenga. En la opulenta ciudad de Corinto, los hijos del rico Geníades, aquellos jóvenes aristócratas cuya educación se me había confiado cuando fui comprado como esclavo, se habían convertido ya en hombres fuertes, rectos y despojados de las debilidades típicas de su clase social. Mi labor como su amo intelectual y moral había concluido con un éxito rotundo, demostrando empíricamente que la filosofía del cinismo podía purificar incluso a la sangre más corrompida por el dinero y la comodidad extrema. Sin embargo, a pesar de tener casi 90 años y de gozar del respeto reverencial de aquella familia poderosa que me ofrecía sus mejores habitaciones, yo seguía rechazando frontalmente sus camas mullidas y sus banquetes calientes, prefiriendo dormir en el suelo helado de los pórticos. La élite griega, con su mentalidad blanda y domesticada, esperaba ingenuamente que la extrema longevidad ablandara por fin mi espíritu, creyendo que el famoso perro de Sinope terminaría claudicando y mendigando un rincón cálido para pasar sus últimos inviernos. Pero lo que esos mediocres jamás lograron comprender es que la comodidad no es un premio que uno se gana al final de su vida, sino un veneno letal, silencioso y corrosivo que pudre la voluntad humana sin importar la edad que tengas. Si yo aceptaba sus mantas de seda y su sopa caliente en la vejez, estaba traicionando automáticamente todo el monumental imperio de indiferencia que había construido con mi propia sangre y sudor durante 80 años de resistencia en las calles. Y fue precisamente en esa etapa de mi extrema vejez cuando los mensajeros trajeron a Corinto una noticia que sacudió los cimientos del mundo conocido y que demostró la absoluta inutilidad de la ambición humana. El gran Alejandro Magno, el conquistador invencible, el hombre que me había ofrecido el universo entero frente a mi barril, había muerto en las lejanas tierras de Babilonia a la ridícula edad de 32 años. El rey que había sometido a millones de almas bajo el filo de su espada ensangrentada, que dormía rodeado de oro macizo y médicos reales, había sido devorado por la fiebre, la paranoia y los excesos de su propio e incontrolable poder terrenal. Mirad con atención esta colosal y aplastante ironía cósmica que la historia se empeña en ocultar para no herir los frágiles sentimientos de los ambiciosos. El dueño absoluto del planeta se pudrió en un palacio de marfil en la flor de la juventud, mientras que el vagabundo andrajoso que comía basura y dormía con los perros callejeros lo sobrevivió durante décadas con una salud de hierro macizo. La verdadera vitalidad jamás ha residido en los costosos tratamientos médicos ni en los manjares exóticos, sino en la inquebrantable dureza de un cuerpo y una mente que se han adaptado a la peor de las adversidades. Alejandro conquistó todas las tierras que vieron sus ojos, pero fracasó estrepitosamente al intentar conquistar su propia mortalidad, ahogándose en el océano de su gigantesco ego. Pero lo que se descubriría en los recónditos archivos de Corinto sobre mis últimos días revelaría una decisión tan brutal sobre el desapego físico que las academias modernas se niegan a enseñarla. Si estás genuinamente dispuesto a erradicar tu miedo irracional a la muerte, dale un buen like a este vídeo. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque la instrucción final que le di a mis discípulos destrozará tu concepto de dignidad póstuma. Cuando mis articulaciones comenzaron a endurecerse de forma definitiva y la respiración se volvió un trabajo pesado en mi pecho gastado, los ciudadanos de Corinto, que ya me consideraban una especie de monumento viviente, se acercaron para preguntarme con fingida preocupación sobre mis últimos deseos. Querían saber qué tipo de ritos funerarios prefería el filósofo más grande de la historia, qué inscripciones debían tallarse en el mármol de mi tumba y dónde quería que mis restos mortales descansaran para ser venerados por las futuras generaciones de pensadores. Estaban completamente obsesionados con el patético circo del legado material, creyendo que el valor de un hombre se medía por la cantidad de flores y lágrimas falsas que adornaran su sepultura. Los miré con la misma fría,
inexpresiva e implacable indiferencia con la que había mirado la espada de los piratas y la armadura de Alejandro. Y les di una orden que heló la sangre de todos los presentes en la plaza. Les exigí, con voz serena y sin alterar el pulso, que cuando mi corazón dejara de latir, agarraran mi cadáver por los tobillos, lo arrastraran fuera de las imponentes murallas de la ciudad y lo arrojaran en un zanja abierta sin ningún tipo de cobertura. Les ordené que me dejaran allí tirado a la intemperie, expuesto a los elementos, para que los lobos salvajes, los perros callejeros y las aves de rapiña pudieran devorar mi carne y aprovechar mi cuerpo como alimento natural. La indignación y el horror paralizaron los rostros de aquellos aristócratas refinados, escandalizados ante la idea de que un ser humano fuera tratado con semejante desprecio animal, sin entender que el verdadero desprecio hacia la existencia es vivir aterrorizado por un saco de huesos. Vosotros hacéis exactamente la misma estupidez hoy en día, gastando sumas exorbitantes de dinero en ataúdes de caoba forrados de seda, pagando parcelas carísimas en cementerios exclusivos y organizando funerales rimbombantes para un cuerpo que ya no siente, ni padece, ni importa. Sois tan asquerosamente vanidosos y narcisistas que queréis seguir aparentando estatus y riqueza incluso cuando ya os habéis convertido en alimento para los gusanos bajo la tierra húmeda. Para mí, regalar mi cadáver a las bestias salvajes del bosque no era un acto de humillación o locura senil, sino la victoria definitiva, lógica y absoluta de mi filosofía sobre las ridículas convenciones de la humanidad. Era el último gran corte de manga a la sociedad, la demostración empírica de que el cuerpo físico carece por completo de valor una vez que la chispa de la conciencia se ha extinguido en el universo. Entendí que devolver mis restos al ciclo crudo y salvaje de la naturaleza era un final infinitamente más digno, poético y útil que dejarme encerrar en una asfixiante y pretenciosa caja de piedra para alimentar la hipocresía de los vivos. Mis discípulos, con lágrimas en los ojos, me preguntaron temblando si no me aterrorizaba la idea de ser despedazado por los animales en medio de la oscuridad de la noche, demostrando que aún seguían siendo unos esclavos de su propia imaginación. Les respondí esbozando una gélida sonrisa que, si tanto les preocupaba mi bienestar póstumo, simplemente me dejaran un grueso bastón de madera al lado de mi cadáver para poder espantar a las fieras. Cuando, sollozando, me recordaron que un muerto no tiene fuerza para levantar un bastón ni conciencia para sentir miedo, les asesté mi última y magistral bofetada lógica: si no voy a tener conciencia para sentirlo, ¿por qué demonios iba a importarme que me devoren? Aislado de todo sentimentalismo barato y purgado de cualquier rastro de miedo biológico, sentí como la maquinaria de mi casi centenaria existencia se iba apagando lentamente, sin dolor, sin arrepentimientos y sin cuentas pendientes con absolutamente nadie en este mundo. Me recosté en el suelo empedrado, cerré los ojos frente al sol abrasador de Grecia y abracé la oscuridad venidera con la majestuosa tranquilidad de un emperador invencible que ha conquistado todos y cada uno de los miedos que esclavizan a la frágil raza humana. No me estaba muriendo, me estaba retirando voluntariamente del teatro de la vida, dejando atrás un legado de fuego y acero que ninguna academia intelectual podría borrar jamás. Sin embargo, lo que revelaría la mañana posterior a mi último aliento desataría una guerra ideológica que sacudiría a toda la civilización occidental hasta nuestros días. Si estás listo para asumir el control absoluto de tu mente y dejar de ser una víctima del sistema, deja escrito en los comentarios la palabra inmortal. Suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte el explosivo desenlace, porque mi legado final te enseñará a destruir la tiranía del miedo para siempre. La mañana siguiente a mi último suspiro, cuando el sol de Corinto comenzó a calentar las frías piedras del ágora, los ciudadanos me encontraron exactamente donde había decidido terminar de forma voluntaria mi existencia. Mi cuerpo, rígido, sin vida y vaciado por completo de esa chispa eléctrica que los débiles hombres llaman alma, yacía tirado en el suelo polvoriento con la misma majestuosa indiferencia con la que había vivido durante casi un siglo. No había rastro de agonía en mi rostro, ni gestos de terror póstumo, solo la mueca congelada de un hombre que había logrado burlar a la muerte mirándola directamente a los ojos sin parpadear ni un solo segundo. El infame perro de Sinope finalmente había dejado de ladrar, pero el eco ensordecedor de sus mordidas seguiría resonando en la conciencia de la humanidad durante los milenios venideros. ¿Y creéis acaso que aquellos aristócratas atenienses y corintios respetaron mi última, estricta y visceral orden de arrojar mi cadáver a las bestias salvajes más allá de las inmensas murallas? Por supuesto que no, porque la fragilidad y la hipocresía humana no pueden soportar la cruda idea de que somos simple materia, putrefacta una vez que el motor de la vida se apaga de forma definitiva.
En lugar de obedecerme, las autoridades de la ciudad se enzarzaron en una absurda, patética y acalorada disputa política sobre quién tendría el inmenso honor de pagar y organizar los fastuosos ritos funerarios del filósofo mendigo. Los mismos hombres forrados de oro a los que yo había insultado, escupido y despreciado durante décadas, ahora peleaban a gritos en medio de la plaza por el sagrado privilegio de enterrar mis miserables huesos. Es verdaderamente fascinante y asqueroso observar cómo la sociedad, que te margina, te ataca y te intenta destruir cuando estás vivo y defiendes tu autenticidad, corre desesperada a glorificarte en el instante exacto en el que te conviertes en un cadáver inofensivo que ya no puede desafiarlos. Levantaron una colosal columna de mármol blanco y puro sobre mi sepultura, y en la cima de aquel costoso monumento, mandaron esculpir la figura de un perro descansando, el símbolo eterno de mi filosofía cínica. Habían gastado una auténtica e insultante fortuna en tallar una piedra para honrar a un hombre que había destruido su propio cuenco de madera por considerarlo un lujo innecesario. La ironía era tan gigantesca que, si hubiera tenido pulmones en ese momento, habría estallado en carcajadas desde el más allá. Vosotros hacéis exactamente la misma basura monumental hoy en día con vuestros falsos ídolos y con vuestros propios familiares fallecidos, derrochando el dinero que no tenéis para comprar enormes coronas de flores que se marchitarán en 3 malditos días. Tratáis de compensar con funerales caros y lágrimas teatrales todo el inmenso tiempo, el respeto y el afecto que fuisteis demasiado cobardes, egoístas y perezosos para darles cuando todavía estaban vivos y respirando a vuestro lado. El verdadero homenaje a una persona no se graba jamás sobre una fría lápida de cementerio, ni se publica en un mensaje hipócrita en vuestras redes sociales para que los demás vean lo mucho que sufrís. El único y verdadero tributo se rinde en vida, a través de acciones reales, lealtad insobornable y palabras dichas a la cara cuando el otro aún tiene los oídos abiertos para poder escucharlas. A pesar de la enorme y fastuosa estupidez de mi monumento funerario, las palabras que aquellos ciudadanos grabaron en su base demostraron que, muy en el fondo de sus podridas almas, la bofetada de realidad que les di había logrado despertar a algunos de su letargo. La inscripción rezaba con orgullo: incluso el bronce cede ante el tiempo y envejece, pero tu gloria, Diógenes, sobrevivirá a la eternidad, porque tú solo enseñaste a los mortales la lección de la autosuficiencia y el camino más fácil hacia la verdadera libertad. La élite reconocía por fin que mi asquerosa pobreza, mi sucio barril y mi bastón nudoso no eran los delirios de un anciano loco, sino las herramientas de precisión de un cirujano que había extirpado el tumor del materialismo de la mente griega. Pero lo que los documentos antiguos revelarían sobre el linaje secreto que nacería de este monumento, sugeriría que mi rebelión contra el confort humano estaba a punto de conquistar el imperio romano entero. Si estás verdaderamente dispuesto a romper tus propias cadenas y a abrazar el poder de la renuncia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque la implacable herencia de mi filosofía cambiará tu percepción del éxito. Mi cuerpo físico se convirtió en polvo bajo el peso de aquel mármol, pero el fuego abrasador de mi pensamiento no se extinguió en lo más mínimo. Saltó como una chispa rabiosa hacia las mentes más brillantes y salvajes de la siguiente generación. Mi fiel discípulo Crates de Tebas, un hombre inmensamente rico que tuvo el coraje de regalar absolutamente toda su inmensa fortuna para seguir mis pasos y vivir en las calles, tomó mi bastón y continuó aterrorizando a los hipócritas con su insobornable verdad. Y fue precisamente este Crates quien, años más tarde, le enseñaría los implacables principios del dominio mental y el desapego a un joven comerciante fenicio que acababa de perder todas sus flotas en un naufragio, el gran Zenón de Citio. De las asquerosas y malolientes cenizas de mi barril de arcilla y de mi cinismo radical en las plazas de Atenas, nacieron las majestuosas y sólidas raíces del estoicismo que gobernarían el mundo occidental para siempre. Los emperadores más letales, los generales invictos y los senadores que forjarían las inquebrantables leyes de Roma tendrían que arrodillarse obligatoriamente ante las enseñanzas de resistencia que un esclavo exiliado había gritado entre los perros callejeros. Yo fui la brutal y necesaria fase de demolición, el martillo demoledor que tuvo que destrozar primero todas las falsas normas sociales y la moralina barata para que hombres como Zenón, Epicteto o Marco Aurelio pudieran construir después su elegante ciudadela de la razón. No puede existir la verdadera y aplastante paz mental estoica ni el equilibrio interno si antes no tienes el valor salvaje, visceral y cínico de mirar a la sociedad a la cara y mandarla al diablo con todas sus vacías promesas de estatus y reconocimiento. Hoy, miles de años después, me asomo a observar vuestro miserable y ruidoso mundo moderno y veo con profunda pena que,
A pesar de toda vuestra ridícula tecnología y vuestros supuestos avances científicos, sois muchísimo más primitivos, débiles y esclavos que los atenienses a los que yo aterrorizaba. Camináis por calles asfaltadas con la cabeza agachada, hipnotizados como zombis por rectángulos de cristal negro, mendigando desesperadamente una gota de dopamina virtual, aterrorizados de que un completo desconocido os deje un comentario negativo en Internet. Habéis cambiado las pesadas cadenas de hierro macizo de los crueles mercados de esclavos de Corinto por grilletes invisibles de deuda financiera, consumo compulsivo y una necesidad de validación externa tan asquerosa que me produce puras náuseas. Os habéis creído la mentira más gigantesca, corrosiva y paralizante de toda la historia humana, que necesitáis tener la casa perfecta, el coche último modelo, el título universitario más prestigioso y la pareja de revista para tener el derecho a sentir que vuestra vida vale algo. Y mientras pasáis décadas enteras encerrados en una oficina gris, vendiendo vuestro valioso tiempo, vuestra salud y vuestra irrepetible juventud para intentar comprar cosas que no necesitáis, con dinero que no tenéis, para impresionar a gente que detestáis en el fondo, el implacable reloj de la muerte sigue avanzando sin piedad. Sois los actores más patéticos de una tragicomedia aburrida que nadie está mirando, sudando sangre para mantener una falsa fachada de éxito mientras vuestra alma grita de pura angustia en la soledad de vuestras habitaciones por las noches. La verdadera y definitiva revolución humana jamás se ha librado con espadas afiladas en campos de batalla polvorientos, ni marcando cruces cobardes en una urna electoral para elegir a un nuevo tirano disfrazado de político, salvador y compasivo. La única guerra que merece la maldita pena luchar hasta la última gota de sangre es la guerra absoluta y sin cuartel, contra tus propios miedos internos, contra tu asquerosa vanidad y contra tu enfermiza necesidad de encajar en este inmenso rebaño de ovejas asustadas. Tienes que aprender a vaciar tu vida de todo el equipaje inútil, a desprenderte de las opiniones ajenas con la misma frialdad con la que te cortas el cabello, y a abrazar el rechazo social como la prueba empírica y definitiva de que por fin estás empezando a pensar por ti mismo. No te estoy pidiendo que te vayas a vivir a un sucio barril de madera en medio de la calle ni que te alimentes de las sobras de la basura frente a los mercados. Eso fue pura y exclusivamente lo que yo necesité hacer en mi época para romper el molde de mi sociedad enferma. Lo que te estoy exigiendo es que construyas ese barril de indiferencia absoluta dentro de tu propia cabeza. Un santuario mental de titanio inexpugnable donde las críticas destructivas, las crisis económicas y el ruido ensordecedor de los mediocres no puedan entrar jamás a perturbarte. Conviértete en un perro callejero del pensamiento moderno, sé insobornablemente leal a tus propios principios. Muerde sin piedad las mentiras que intenten venderte a diario y no te dejes domesticar nunca por las caricias envenenadas del falso y efímero éxito. La libertad extrema y absoluta no es un regalo mágico que te vayan a dar los dioses compasivos ni un derecho que te garantice tu gobierno en un estúpido trozo de papel sellado, es una conquista solitaria, dolorosa y brutal que te exige sacrificar todo tu frágil ego en el sagrado altar de la verdad. Deja de lloriquear por los rincones culpando a tus padres o a la economía. Levántate del fango de la autocompasión. Mira a tus amos modernos directamente a los ojos y diles que se aparten de una maldita vez de tu camino, porque te están tapando la valiosa luz del sol. El tiempo de ser una marioneta obediente, complaciente y asustada se ha terminado de forma rotunda e irrevocable. Ha llegado la hora definitiva de que recuperes tu soberanía mental o de que mueras en el patético intento de lograrlo. Y si este implacable viaje desde la miseria del exilio hasta la conquista de la libertad absoluta ha despertado al león que llevas dentro, deja escrito en los comentarios la palabra soberano. Suscríbete al canal ahora mismo, dale un buen like al vídeo, compártelo con aquellos que siguen siendo esclavos del sistema y activa la campanita, porque tu verdadera rebelión acaba de comenzar.